Hay una sensación que seguro es conocida, esa de estar atrapado en la rutina, de soñar con, no sé, escaparse a un lugar lejano. Bueno, de eso va exactamente la obra clásica de Roberto Art, La isla desierta. Hoy vamos a meternos de lleno en esta historia, que es potentísima, sobre ese choque, ese eterno conflicto entre la monotonía de la oficina y ese anhelo que todos tenemos de libertad. Y la obra arranca con todo, ¿eh? Nos mete de una en una oficina rectangular blanquísima. Pero lo clave es lo que sigue, enmarcando un cielo infinito caldeado en azul. ¡Uf! Ya desde esa primera línea, el conflicto está servido. Pensemos, por un lado, un espacio totalmente estéril, simétrico, la oficina. Y por el otro, a través de una ventana gigante, la promesa de un cielo inmenso, abierto. Es la prisión contra la libertad, todo en una sola imagen. Potentísimo. Y bueno, aquí está el meollo del asunto. Imaginemos la escena, un ambiente súper monótono, de muchísima presión. Los empleados están ahí, alineados como reclutas, o sea, como soldaditos, trabajando bajo la mirada que no perdona una, de un jefe súper autoritario. Es un sistema que sí, está pensado para ser eficiente al máximo, claro, pero en el camino va aplastando el espíritu, poco a poco. La atmósfera que se respira ahí es asfixiante. De verdad, se siente en cada palabra. El jefe, que para colmo está siempre escondido detrás de unas gafas oscuras, no es un jefe que dirige. No, él castiga. Cualquier error, por mínimo que sea, lo saca a relucir, creando una tensión que no se puede ni aguantar. Es un constante, otra equivocación, Manuel. O, ha vuelto a equivocarse, María. La presión es, constante. No para nunca. Y acá viene lo más irónico de todo. A ver, uno podría pensar, bueno, los pasaron de un sótano oscuro a una oficina en el 10º piso con una vista increíble. Qué bueno, ¿no? Pues no. Para ellos es una tortura. Resulta que en el subsuelo, por lo menos, estaban en paz. Como dice la obra, tranquilos como en el fondo de una tumba. Sin nada que los distrajera, sin un mundo allá afuera restregándoles en la cara todo lo que se perdían. Ahora, esa vista espectacular, es un recordatorio constante y súper doloroso de que están encerrados. Entonces, ¿cómo afecta esto el día a día? Bueno, pues esa ventana, que se supone que es un portal al mundo, no es ningún alivio. Al contrario, se convierte en la mismísima fuente de su tormento. Es un símbolo dolorosísimo de la vida que se les está yendo. Y lo más irónico es que es la causa directa de que se equivoquen tanto y de toda su angustia. Y claro, la situación llega a un punto de quiebre. Es Manuel el que explota. Simplemente no puede más y se convierte en la voz de todos, de esa frustración que todos sienten. Grita que la culpa no es de él, no, la culpa es de esos malditos buques que no paran de pasar por la ventana. Son un desfile constante que les recuerda, de la forma más cruel, todos los viajes que nunca van a hacer, todos los mundos que jamás van a conocer. Y es que la desesperación de Manuel es la de todos, en realidad. Pensemos, 40 años. 40 años de su vida metido en una oficina haciendo contabilidad. Toda su juventud, devorada por los libros de debe y haber. Alguna vez soñó con ser guardabosques o farero, imagínense. Pero no, se quedó ahí, pegado a un escritorio. Y ahora, ya viejo, cansado, se hace la pregunta más terrible de todas. ¿Y todo esto para qué? Es ese lamento universal de sentir que la vida se fue de las manos. Y justo ahí, cuando parece que todo va a estallar, que la tensión ya no da para más, aparece alguien que va a cambiarlo absolutamente todo. Pero ojo, no es un gerente nuevo ni un contador estrella, no. Es Cipriano, el ordenanza, un mulato que es básicamente la encarnación de todo lo que ellos no son. Porque Cipriano no es solo un tipo más. Es como si la aventura y la libertad se hubieran hecho persona. Él no es como los demás que sueñan con el mundo. Él lo vivió. Él de verdad pisó la cubierta de esos barcos que los otros solo ven pasar por la ventana. Con su llegada, es como si entrara a la oficina el olor a puertos lejanos, el eco de historias que parecen de película.
Y lo mejor es que no es pura habladuría, ¿eh? Para nada. Miren nomás el currículum de este hombre. Fue grumete, lavaplatos, marinero, cocinero de veleros, timonel de sampanes, hasta contramaestre de paquebotes. O sea, su conocimiento no es de libros de texto, está literalmente tallado en su piel por el sol y la sal del mar. Y esa autenticidad, esa verdad, le da una autoridad que, bueno, hipnotiza a todos en la oficina. Y acá es cuando la cosa se pone increíble. La fantasía se vuelve real. Porque claro, siempre hay un escéptico, ¿no? Un empleado se atreve a dudar de sus historias. Y Cipriano ni se molesta en discutir. Actúa. ¡Pum! Se arranca la camisa y revela un mapa de tatuajes de Madagascar, de Australia. Y ahí, con una sonrisa pícara, suelta la frase que lo cambia todo. Sin pantalones, soy extraordinario. Y de repente, ya no son cuentos. Las aventuras están ahí, vivas, escritas en su propia piel. A partir de ahí, ya está. Cipriano los tiene en la palma de su mano. Los secuestra, literalmente, con sus palabras. Les empieza a pintar un cuadro de una utopía, de una isla desierta donde las reglas de su mundo simplemente no existen. Imaginemos un lugar así, sin jueces, sin cobradores de impuestos, sin divorcios, sin guardianes de plaza, solo una vida simple, natural, tan libre y fantástica que la gente come ensaladas de magnolias y sopas de violetas. O sea, todo lo contrario a sus escritorios y sus libros de contabilidad. Y acá es donde la historia pega un giro espectacular, porque todos esos relatos encienden una chispa, provocan una rebelión. Pero ojo, no es una rebelión con barricadas o protestas, es algo mucho más profundo, es una rebelión de la imaginación. Y toman una decisión radical. Si no podemos ir a la isla, pues traemos la isla a la oficina. ¿Y quién creen que lidera la carga? Manuel. El mismo que se estaba lamentando en silencio. Ahora es él quien da el primer paso. Y su declaración es un grito de guerra contra toda una vida de resignación. Dice, basta de noria, se acabó, me voy a correr mundo, a vivir la vida. Es la decisión final, la de romper las cadenas y, aunque sea por un ratito, sentir lo que es estar vivo de verdad. Y lo que pasa después es casi mágico. Es una transformación total. Los objetos de la oficina, de repente, son artefactos tribales. Cipriano se pone una corona de papel. La tapa de la máquina de escribir ahora es un tambor ancestral. Vuelan los sacos, vuelan las corbatas. Ese espacio de trabajo tan estéril se convierte de pronto en el escenario de un ritual salvaje, sí, pero sobre todo liberador. Y ese es el clímax, el punto máximo de su éxtasis. En sus cabezas ya no están en una oficina en el 10º piso. Para nada. Están en su isla desierta, y bailan, bajo árboles cargados de frutas. Se meten tan de lleno en su fantasía que se olvidan de todo lo demás. Y por un momento alcanzan la libertad, una libertad pura y total. Pero, como suele pasar con las fantasías, esta también tenía que terminar. Y el final de esta historia es tan abrupto como impactante. Se viene el baldazo de agua fría. Esa burbuja de ensueño que crearon se pincha con una sola pregunta. De repente, entran el jefe y el director, y se encuentran, claro, con toda esa escena de caos. Su sola presencia es suficiente. ¡Pum! La música para. El baile se detiene en seco. La realidad vuelve a caerles encima con una fuerza brutal. Y la orden final que da el director es de una crueldad terrible, porque no solo castiga la rebelión despidiéndolos a todos, no, va mucho más allá, va directo a la raíz del problema. Y dice, haga poner vidrios opacos en la ventana. Con esa simple frase, no solo les quita el trabajo, les quita todo. Extingue la fuente de sus sueños. Básicamente les tapa los ojos al mundo. Cierra esa ventana para siempre. Y así termina. La obra nos deja con una pregunta que queda flotando en el aire, una pregunta que resuena mucho después. ¿Valió la pena? Ese momento, breve, sí, pero glorioso, ese momento de libertad total, ¿justifica el precio que tuvieron que pagar? Es una reflexión al final sobre el costo de atreverse a soñar en un mundo que, muchas veces, prefiere que tengamos los ojos bien cerrados.